Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estamos muy contentos, como siempre, porque nos acompaña el decano de este canal. El primer programa que hicimos, que pronto hará casi 5 meses, fue con él, y es uno de nuestros más queridos y amigos y colaboradores y sabios, que es ni más ni menos que el profesor Tristán Castide Pinós, escritor, aventurero, eh, buscador de la verdad, y que siempre nos da un punto de vista diferente sobre cuestiones que aparentemente son muy normales y muy banales. Escritor del Guerrero Aceta y las Runas y de los Esenios, la superación de la muerte, libros de los que ya hemos hablado aquí y que podrán ver y encontrar referencia en la descripción del programa. Sin más, damos la bienvenida a nuestro querido amigo Tristán. Muy buenas, ¿Qué tal, profesor. Manuel? Una alegría de coincidir en este espacio cibernético, es en el mundo virtual, pero que no deja de ser una coincidencia real, ¿eh? Así es, A así pesar de es. que estemos mediatizados por las ondas y por las energías y reconstruidos en pantallas, pues bueno, tenemos una conexión absolutamente real, ¿eh? Estupendo. Auténtica, ¿eh? Oye, hoy tenemos un tema, hoy tenemos un Dime. tema. Mm, El otro día sí. estábamos hablando, el profesor Castell Pinós y yo, Mm, sobre Ucrania. Ucrania, ¿qué vamos a decir? ¿No? Estamos saturados desde hace ya unos años por estos temas tan terribles de la sí, sí. guerra, de Rusia, de lo que Mm, está pasando allá. Y le comenté, oye, ¿por qué no enfocamos las cosas de una manera diferente? Porque algo tiene que haber en Ucrania mm. que se nos escapa y que quién mejor que el profesor Tristán Castell de Pinós para acercarnos a ellas y desvelar y revelar qué se oculta detrás de muchas de las cosas que vemos en el panorama geopolítico. Y eso es lo que vamos a intentar. Ucrania, ¿qué le pasa a Ucrania, Tristán? Bueno, nosotros empezamos a darle vueltas a esto de Ucrania porque parece ser que, a mi forma de ver y por mi percepción, desde los primeros momentos, desde antes de la revolución del Maidán y cuando ya Sí, se empezó, a partir de 1914, que fue este momento tan crítico, yo vi que ahí se estaba como desarrollando o como se estaba reconstruyendo un egregor, ¿entiendes? Que estaba insuflado por algún tipo, digamos, de daño histórico, ¿sabes? Había como una especie, para decirlo en un lenguaje, digamos así, como común de gurú budista, o sea, es una tierra con un karma muy negativo, ¿no? Y entonces, en un principio siempre pensaba, bueno, ahí hay una cosa que antecede a todo esto, ¿no? Que fue pues aquel accidente nuclear que afectó a toda Europa y contaminó grandes partes de Europa, que todo esto nos hemos olvidado, que después ha habido una serie de cánceres, de leucemias, a partir de aquel momento que fueron, bueno, registradas en los hospitales, pues bueno, como la ola normal de cánceres que más o menos sigue manteniéndose inexplicablemente alrededor de la especie humana y es muy especialmente aquí en Occidente, ¿no? Y bueno, pues esto era una cosa un poco complicada, ¿no? Después, últimamente, ha habido como una especie de asfixia de intentos de análisis, de enfoque, de darle la vuelta, de crear psicodramas, de ver detrás de los personajes, de los actores que en estos momentos, digamos, son los que llevan la voz cantante del belicismo y del contrabelicismo, que quizás no es tan contrabelicismo, sino que será otra forma de belicismo. Y claro, uno llega, digamos, a tener una cierta asfixia, ¿no? Es decir, bueno, pues ya basta, ¿no? Aquí, al fin y al cabo, lo que pase está ya pasando, desde el principio está predeterminado y lo que se está es desarrollando o desenrollando como una especie de hilo karmático que nos va a llevar a un momento, digamos, históricamente cruel. ¿Eh? Y claro, yo cuando pienso en estas batallitas y cuando digo pues nombres, ¿no? El Dnieper, Kursk, Sebastopol, eres Odessa, me, me, Kharkov.
Entonces, me vienen escenarios de la Segunda Guerra Mundial que, si tenemos un momento, pasaremos, aunque solo sea de una forma, digamos, sobrevolando de una forma ligera sobre todo este tema, ¿no? Pero para esto yo hay cosas que además últimamente, me ves a mí que me gustan un poco, digamos, los juegos de las palabras reinterpretadas o reconstruidas a veces nos dan sentidos diferentes. Y claro, una de las cosas que empecé, ¿me entiendes?, a plantearme era algo divertido, ¿no? Porque estamos hablando de tierras raras y por eso vamos, digamos, como a bautizar esta pequeña aproximación a ese mundo karmático oscuro en el que hay, digamos, como unas cargas muy negativas, vamos a aproximarlo, me estás diciendo que también tierras raras, país raro. Entonces, una de las cosas muy curiosas, que bueno, es una curiosidad que pago un paréntesis antes de entrar en el tema, pero que a mí me llamó un poco la curiosidad, digamos, me excitó un poco las ganas de meter más la nariz en el tema este, ¿no? Raras, tierras raras, si a tierras le quitas tier y queda ras, ra, parece una especie de onomatopeya de animación de un equipo de básquet, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero claro, esto si lo escribes al revés, tiene otro significado. Sar, ar, sar. Y claro, con que estamos en un territorio eslavo en el cual el zar es, digamos, el señor, la, Sí. la- la cumbre del poder, El es, emperador. Sí. es el emperador, el rey. Y entonces, claro, aquí veo que hay un zar que va contra otro zar. Y es justamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Por una parte, quería recordar que el nombre original de Ucrania no es Ucrania, sino que en los textos antiguos este país era conocido como Rus y Rus. que sí, los romanos lo bautizaron inmediatamente como Regnum Rusiae, Rusie, ¿no? Rusie. En la contra pronunciación eclesiástica es Rusie, sí, exacto. Rusia, ¿no? Curioso, ¿verdad? O sea, el verdadero origen histórico o la primera, digamos, la acepción otorgada a este territorio es lo que da origen, digamos, a su enemigo de este momento, Rusia. Es muy curioso todo esto, ¿no? Y claro, volvemos un poquitín a la historia primitiva y vemos que el origen de la cristianización de Rus, ¿no? De la Regnum Rusie, Sí. fue pues un señor que se llamaba Volodymyr, que es el origen también del rusofónico del nombre Vladimir. Y entonces tenemos a un zar, Volodymyr, contra otro zar, Vladimir, que en realidad forman parte, digamos, de una especie de, ¿cómo te lo digo?, de karma bipolar, en el cual hay, digamos, una contracción del uno contra el otro y que eso forma una parte de algo, de un destino, que ahora quizás entraremos un poco más adelante en este tema, un destino que es necesario que existan, digamos, esta contraposición de lo mismo, algo así como los dos cables de corriente que uno lleva el polo positivo y el polo negativo y que donde se juntan los cables es donde se produce la chispa, ¿no? Sí. Entonces, es un tema muy, muy interesante, que lo dejo aquí un poquitín en el aire porque creo que realmente valdría la pena, digamos, quizás profundizar más en todo esto, ¿no? Hemos de pensar que el Volodymyr es el que creó, además, digamos, aceptó convertir estas tierras al cristianismo. Estamos hablando del siglo IX, 900, o principios del siglo X, y que todo eso fue la creación y cristianización de todo el territorio eslavo. Fijaros la importancia que es, ¿no? Y qué cosa mala tiene que haber ahí como para que en estos momentos una Rusia reortodoxizada, que tú creo que es un tema que lo llevas muy bien, ¿entiendes?, se vuelva contra este principio
digamos que fue donde el origen de la cristianización de todos estos territorios. Aquí a mí me parece que hay un interrogante, digamos, que tiene un poder dentro de todo el desarrollo de todo lo que vamos a ir hablando a partir de ahora, ¿no? Sí, porque Volveremos. si me permites, recordemos que, este zar Volodymyr que reside en Kiev está persiguiendo de una manera importante a la Iglesia Ortodoxa. Entonces, Por contra, ¿eh? Sí, sí. claro, claro. Además, y de forma no poco cruel, ¿eh? Por O sea, eso, que por estamos eso. hablando de un personaje que todo el mundo dice, no, hombre, porque claro, es el presidente electo. A ver, ese hombre llegó al poder por un golpe de Estado absolutamente sangriento y que Sí. después se ha dedicado a eliminar a todas las cabezas que sobresalían del resto, digamos, de la masa que a él le interesaba mantener quieta, ¿no? En su poder político. Y que una de las cosas contra las que se ha revuelto de una forma absolutamente salvaje es contra la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Entonces aquí hay como una especie de karma y contrakarma, por decirlo de alguna forma, que a mí me parece que tiene un interés importante. Que podríamos llegar a describir esto como un tejido básico en el cual hay un hilo blanco y un hilo negro que forman la base del tapiz y que el tapiz que revelan en la parte de su superficie es un tapiz de muerte. Lo dejo aquí, digamos, porque es un poco, digamos, una frase un poco poética. Ya sabes que mi esposa Olga es una gran poeta, entonces yo Sí, vivo sumergido en ese clima en la poético, ¿no? poesía. Sí, y vamos a algo que yo ya he dicho muchas veces y que por lo tanto, y aparte se ha comentado, que aquí hay la primera, digamos, acepción que podríamos llevar a este punto desde, digamos, otra vez volvemos hacia atrás, hacia la historia, digamos, postcristiana, los primeros siglos del cristianismo, es una palabra que inmediatamente para muchos ya representará algo, ajenjo. Ajenjo, que ya sabemos que es una planta, que es la Artemisa absentium, ¿no? Y con la que se hizo, en fin, la famosa absenta del siglo XIX, que fue muy visitada por todos los artistas y pensadores Escritores y demás. de aquel momento, y que algunos pues hemos ido probando, pero que tampoco hemos visto que había tanto, ¿no? Y especialmente los que vamos mucho a Occitania, en los cuales muchas veces hay unas botellas de absenta que son muy curiosos porque muchas aparecen en la etiqueta como un retrato de Van Gogh, y entonces uno piensa, hombre, lo mismo te tomas una copita de esto y ves todo lo que había Van Gogh tan chulo, pero no, lo hemos probado y te quedas bastante tranquilo, ¿no? Pero ¿qué pasa con este ajenjo, no? Bueno, el nombre de ajenjo en ucraniano es exactamente Chernóbil. Y entonces esto ya nos retrotrae a otro punto, metes álgido, que dentro de todo este totus revolutum alrededor de personajes, situaciones de guerra, avances, retrocesos y demás barbaridades, porque detrás de todo esto hay 3 años de muerte, mutilación y destrucción, lo cual en pleno siglo XXI y en sociedades avanzadas como supuestamente la europea, o en general por la sociedad occidental, me parece una barbaridad, un retroceso absolutamente increíble, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que resulta que esto está relacionado con el famoso escrito La Revelación, el Apocalipsis, de ese que supuestamente escribió San Juan en la isla de Patmos, y que entonces, bueno, en uno de los fragmentos dice que el tercer ángel, habla de la aparición de una serie de ángeles que anunciarán una serie de catástrofes, etcétera, etcétera, y entonces el tercer ángel aparecerá tocando su trompeta y entonces aparecerá del cielo una estrella súper radiante y que entonces esta estrella caerá en la tierra y contaminará las aguas, convirtiéndolas en aguas amargas, y la gente morirá por el consumo de las aguas amargas. Bueno, esto creo que es una de las primeras profecías. Ya sabes que yo soy un poco especialista en Nostradamus. Es una de las pocas profecías fiables, porque además parece ser, si lo llegamos a unir en la significación ucraniana del ajenjo
y el ajenjo pregonado en el Apocalipsis, creo que, digamos, ahí hay una bisagra muy buena para generar, digamos, los dos batientes de una puerta que nos explican el accidente nuclear de Chernóbil. Sumamente inquietante, sin duda. Sí, sí. Sí, sin duda, sin duda. El cual yo siempre pensé y dije que no era un cúmulo de desafortunados manejos imprudentes, sino que yo creo que fue un ataque, algo parecido al Nord Stream 2. Un ataque, una infiltración y un ataque desde dentro. Porque vamos a ver, hay una serie de sociedades secretas que trabajan para que las predicciones, que son reales, se produzcan. Hay en estos momentos, desde hace, digamos, unos años y cada vez nos acercamos más, porque, claro, hablamos mucho de Ucrania, pero, claro, Oriente Medio, ¿qué pasa en Oriente Medio? Mientras estamos mirando hacia Ucrania, nos están creando otro escenario súper cruel y súper difícil en Oriente Medio. El tema el del derrocamiento de Bashar al-Assad, la toma de poder del ISIS que se dedica a decapitar cristianos. A ver, por Dios, o sea, el Bashar al-Assad debía ser un monstruo, pero los que han venido son monstruo y medio. Tenemos otra vez al señor Netanyahu con su sed de sangre otra vez desbocada y otra vez matando población civil y de alguna forma creando a codazos militares esa idea que tienen del gran Israel, que está tan cantada y comentada por sus partidarios, pero que me parece una barbaridad todo eso. Y entonces, pues claro, en estos momentos, pues claro, el tema desde este momento, de este anuncio, el que está representado en el Apocalipsis, y que alguna gente en su momento, conociendo la significación, y ahora iremos a otros digamos, puntos, digamos, extraordinariamente secretos y esotéricos de la tierra ucraniana y que no será una tierra rara, o mejor dicho, sí, una tierra súper rara, pero no de las que ahora están cantadas, ¿no? Entonces, pues resulta que hay mucha gente que está volviendo y volviendo y volviendo con el tema del Armagedón, que se realizará en Megido, que es un lugar muy curioso que existe y que además hay una gran excavación arqueológica muy interesante, que fue, digamos, uno de los logros arqueológicos de ¿cómo se llamaba? Israel Finkelstein, que algunas veces tú y yo hemos comentado, que hicieron aquel libro tan maravilloso de la Bueno, Biblia desenterrada. tú te has estudiado la obra de Finkelstein muy bien y realmente ha hecho unos estudios prodigiosos. Para mí es el arqueólogo israelí por excelencia. O sea, por mí no hay autoridad por encima de él, ¿no? Y hay mucha gente que últimamente, digamos, al igual que yo me apunté al carro Finkelstein para entrar, digamos, a un reestudio de todos los hechos bíblicos, ahora hay muchísima gente que va en el mismo sentido, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto en un momento determinado pudo ser no fruto, digamos, de una manipulación absolutamente desafortunada, digamos, de la maquinaria. A mí me parece incluso pueril, ¿sabes? Yo creo que ahí hubo una infiltración de una serie de elementos que crearon el escenario o las condiciones para que Chernóbil saltara por los aires. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Es un tema que está allí. El tema supuestamente, pues yo que sé, del reactor o de los elementos radioactivos que todavía contengan esas ruinas, no sabemos qué exactamente van a hacer en el tiempo, lo cual Y si también me es dejas añadir un apunte, por no descontado. olvidemos, no olvidemos que la central de Chernóbil se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Es decir, Vladimir también, Vladimir. También otro Vladimir que había aparecido por ahí en medio, sí. Claro, claro, llevaba el Muy nombre buena. de Lenin, claro, claro. Sí, me lo has recordado, sí. Vladimir Ilich Lenin, sí. Muy buena. Bueno, en resumidas cuentas nos encontramos esto por una parte y por otra parte, buscando. Bueno, quiero decir algo que seguramente muchos de los que nos están oyendo en estos momentos ya conocerán, que el accidente nuclear de Chernóbil creó, digamos, una explosión radioactiva 500 veces mayor que la bomba de Hiroshima. O sea, vamos a ver, para mí, de las catástrofes mundiales que desde el diluvio universal, yo creo que no se había producido una catástrofe tan inmensa en la Tierra, ¿no?
y que se Documentada, desde luego, no. Documentada. o sea que estamos ahí, ¿no? Pero después, en las Lamentaciones de Jeremías, la 23:15, hay un texto también muy bueno, y cerramos aquí, dice: He aquí que yo, Jehová, nuestro querido amigo Jehová, que tenía ideas tan interesantes, ¿no? Jehová, os haré comer ajenjo y beber agua envenenada. Es una de las lamentaciones de Jeremías, ¿no? Y por eso nos cierra un poco, digamos, esta visión, digamos, de un karma muy oscuro. Porque, claro, si queremos un poquitín en el devenir de los tiempos, las causalidades, casualidades significativas, como decía Carl Gustav Jung, pues nada es absolutamente, digamos, algo nuevo, sino que es un retorno de algo que ocurrió allí y ahora vamos a la geología. Porque, claro, si parece ser que esta guerra que tenemos en marcha, aparte de todos los problemas políticos, de desencuentros, etcétera, etcétera, y nace de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Bueno, hemos de recordar que Ucrania creo que es el segundo país mayor de Europa, y que en ese segundo país mayor de Europa hay el 5% de las reservas mundiales de metales extraños, que ahora se llaman tierras raras, pero son metales extraños, que después diremos unos cuantos nombres de estos impronunciables, el 5%. Y que desgraciadamente en este momento, para todos aquellos que desearían meter mano a ese inmenso... además hay otra cosa muy importante, que aparte de todas las tierras raras estas, se le llama que Ucrania es el tesoro de litio, que en estos momentos, digamos, la mayor cantidad de litio, y tenemos un competidor en todas estas cosas que es China, y bueno, y muchos países africanos, pero que las reservas de litio de Ucrania creo que son en estos momentos, a menos que se descubra pues alguna otra cosa en cualquier otra parte del mundo, las más importantes del mundo. Ya sabéis que el litio en estos momentos para el tema de baterías, de todas las tonterías del nuevo orden mundial es absolutamente importante, ¿no? Pero aparte, lo tengo que leer porque es que son nombres que no de esto. Hay una tierra rara que se llama Europio, y yo casi viendo la actuación de la Unión Europea la podríamos rebautizar por Euroripio. Euroripio, sí. Una pasada, digamos así, tal. Otro que se llama Disprosio, el adolinio, que se ve que es una tierra o un metal con unas capacidades magnéticas absolutamente impresionantes, ¿no? El praseodomio, el holmio, el iterbio, y hay un largo etcétera, hay muchísimas más, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Pues bueno, estas tierras, pues bueno, o estos minerales que en estos momentos son absolutamente necesarios para la progresión de la inteligencia artificial, los vuelos interestelares, etcétera, 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 y la creación también quizás de los zombies humanos, que bueno, ese es otro tema, pues que todo esto es absolutamente necesario para que los planes de esta especie de rediseño mundial, no un reseteo, un rediseño mundial, un cambio de papel en la comedia, en la cual los actores también serán cambiados y se vestirán diferentes, resulta que todos estos elementos, ya recordamos de paso el coltan, el grafeno y todas las cosas que hemos dejado hacia atrás, son absolutamente necesarios. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que desde hace mucho tiempo los que saben de geología saben que en Ucrania hay este 5% de metales extraños. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y volver un poco, digamos, a un tema que quizás aquí en el mundo promontero hemos comentado cuando hemos hablado de los esenios. Los esenios son llevados por sus guías espirituales extraterrestres a montar un asentamiento al lado del Mar Muerto sobre una meseta que está constituida en masa por otro elemento hiperconectivo que se llama la ala bogdamita, que es un material
que no crece en la Tierra, es de origen meteorítico. Extraterrestre, claro. Exacto. Y que por lo tanto, hacemos un resumen, metes o no, y volvemos hacia atrás. No creemos que todas estas tierras raras son el origen de una hiperconexión en la cual entran elementos quizás no 100% terrestres. Y que todo esto es lo que genera esta especie de retorno a una espoleta, porque sí sabemos que por el estudio elemental de las eras geológicas, la Tierra ha tenido reseteos 1000. Y desde la era primaria, anteriores a la era primaria, como yo he hablado muchas veces, cuando hablé de las conexiones con los seres de otras galaxias al final, en los años 20, entre los años 20 y los años 45, se habla de 500 millones antes de la era primaria y vestigios en la era primaria de, digamos, la presencia de seres inteligentes. Pero esto ya es un tema que vamos a aparcar, pero simplemente por decir, nos encontramos encima de una Tierra que irradia algo y ese algo atrae otro algo. Y ese otro algo podría ser algo que esté en el karma geológico de las eras geológicas y que ahora vamos a suponer en la Tierra tenemos que tener un super reseteo como un Sí. nuevo diluvio universal o yo qué sé, ¿por qué se pasa de la era primaria que había unos bichitos pequeños que se llaman trilobites a la era secundaria, al Jurásico, que vamos a hablar hoy del Jurásico aquí, y aparecen de pronto unos lagartos inmensos, una especie de paquitermos, los grandes saurios? ¿Qué ha pasado entre medio? O sea, ¿qué tipo de energía ha tenido que actuar sobre lo que había antes para que después hubiera esto? Y cuando estamos terminando las eras jurásicas, ¿cómo desaparecen de pronto todos estos bichos y aparece otra cosa de la noche a la mañana? ¿No creemos que ahí tiene que haber, digamos, un impulso, una radiación ultra, hiper, cósmica, que sea lo que cambie de una forma radical la biosfera? Y eso no podía estar contenido en el propio destino de la Tierra, en un sitio donde hubiera, digamos, cargado un elemento mineralógico que pudiera llegar a producir todo esto. Porque, claro, entre otras cosas, las tierras raras, todas estas de nombres así tan extraños que hemos hablado, generalmente están asociados a otros minerales, como ganga, que dirían los geólogos, y la separación de estos, digamos, elementos hiperactivos de los otros minerales, que pueden ser, yo que sé, cuarcitas o cualquier mineral normal, es un proceso muy complicado químicamente y que produce, digamos, no tan solo una huella de carbono, que es lo que toda esta gente se han vuelto locos ahora con la huella de carbono, sino que, digamos, ese proceso es de riesgo muy alto de contaminación. Y por lo tanto nos encontramos una Tierra que quizás es una espoleta y que en su destino está realmente que ahí crezca, digamos, la semilla de una tercera guerra destructiva. Y entonces, pues claro, no porque entonces tendremos que entrar en el análisis militar que ya, digamos, se ha perdido mucho tiempo en todo esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas empresas avanzadas mineralógicamente en el rastreo, ya desde el momento en que se empieza a tener el rastreo satelital de los elementos, digamos, subterráneos, digamos, los yacimientos subterráneos, lo cual ha producido la creación de una nueva explotación mineralógica en el mundo, pues resulta que, bueno, nos encontramos con que empresas muy importantes como Shell, Chevron, Monsanto, por decir tres Buena así, gente, buena gente, buena gente. a la limón, han comprado desde hace mucho tiempo, desde antes de la declaración en 1922 de que Putin entre con la operación militar especial, ya eran propietarios de concesiones mineralógicas por, digamos, muchos años. E incluso unos de los que, digamos, habían participado en estas compras
y que es por eso son unos de los más agresivos, y no hablaré de Macron, es el gobierno británico, que compró unas concesiones en 2019, antes de que empezara todo esto, muy importantes, que están en ese 40% digamos, de ese 5% mundial. Hay un 40% que en estos momentos está ocupado por Rusia, ¿eh? Y entre otras cosas, también está comentado por muchos analistas, es uno de los orígenes más importantes de la guerra. Recordemos que en 1922 Zelensky estuvo a punto de cerrar un pacto con Putin y Y que, los ingleses lo boicotearon, sí. el Boris Johnson cogió el avión, se presentó en Kiev y dijo que no, aquí hemos de ir a la guerra porque lo que quiere este hombre, ¿me entiendes?, es lo que nosotros queremos para nosotros. Pero bueno, dejemos este tema porque, claro, todo esto ya vemos que se convierte digamos, en una masa, en una especie de bola de nieve, o vamos a llamarle una bola radioactiva, que sería, digamos, Más más apropiado. adecuado para este momento, y que esto va rodando por sí mismo y ya veremos dónde para, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué más cosas ocurren en esta tierra que de alguna manera nos dan, digamos, como un rastreo, ¿eh? Primero de todo, recordemos que Ucrania tiene una frontera muy importante con Rumanía y que tenemos en Rumanía cosas, digamos, que en un momento determinado parece ser que van a ser coincidentes con algo de lo que vamos a hablar de aquí. Recordemos que en Transilvania, recordemos Drácula, recordemos Vlad Tepes, recordemos el castillo de Bram, recordemos la Elizabeth Báthory, que era la que inventó la Orden del Baño, la famosa Orden del Baño en Inglaterra, que practican las élites negras, que es bañarse en sangre humana, y otras lindezas por el estilo, que hay el famoso bosque de la Ola Basui, o de un nombre un poco raro, en el cual hay una disolución del tiempo y hay, por lo tanto, desapariciones de materia y reapariciones de la materia, y que esto es una frontera natural con nuestro país, el antiguo Rus, actual Ucrania. Y que esto, a mi forma de ver, tiene que haber producido, digamos, una permeabilización de un territorio al otro. Y que entonces, si vamos siguiendo un poquitín los rastros de todo esto, ¿qué encontramos? Había una serie de relatos, digamos, antiguos. No recuerdo si era no recuerdo el autor, un autor que era, digamos, coetáneo de Edgar Allan Poe, que también escribía muchas cosas de este tipo, y fue el primero en hablar de las maras de Ucrania. Las maras de Ucrania, según unos autores, vamos a citar aquí a Robert Ambelén, que para mí es uno de los autores fiables, francmasón, pero un autor muy fiable, y que habló de una cosa que hoy estamos comentando con Olga, que era la elegida del dragón, y que después Robert Ambelén lo tradujo en un libro que se llamaba Adolf Hitler, el elegido del dragón. Pero bueno, vamos a dejarlo, pero esto es otro tema muy interesante. ¿Qué son las maras? Según la tradición ucraniana, las maras son seres, digamos, que tienen la potencialidad de desprenderse del campo astral y coger, digamos, presencia en el campo material, y que generalmente están constituidas por, digamos, masas de conciencias de mujeres muertas que crean estos seres que entonces se presentan en visitas de dormitorio. Yo puedo dar testimonio de esto, en visitas de dormitorio, y digamos, su finalidad es, digamos, realizar un coito con los hombres, generalmente, claro, y de paso metes en ese mismo coito, entonces hay una forma de estrangulamiento en el momento en el que están intentando, digamos, es absolutamente terrorífico. Si alguno de vosotros lo ha pasado, es algo absolutamente para perder la razón, ¿no? Y que en muchos casos dejan unas señales, como lo de comentado por Bram Stoker en Drácula, unas señales en la garganta en el que supuestamente también beberían sangre. Robert Ambelén, en uno de sus libros, en el cual hace pues una presentación de cosas absolutamente increíbles, pero habla
de un pueblo de Ucrania, en el texto está documentado, en el que se produjo una aparición de una especie de ente nocturno, muy parecido a las maras, y que entonces, pues bueno, empezó a perseguir a toda la población, pero tanto masculina como femenina. Entonces, en esa población se había muerto hacía relativamente muy poco tiempo un personaje muy oscuro, y todos pensaron que era este personaje muy oscuro que tomaba, digamos, una corporalidad astral y que iba de alguna forma castigando o, digamos, de alguna forma vampirizando a todos los habitantes del poblado. Entonces, Ambelén dice que ahí al final decidieron exhumar el cadáver. Y cuando exhumaron el cadáver, en lugar de encontrarse un cadáver semi-momificado, se encontraron un cadáver, digamos, con todavía cualidades biológicas mantenidas. Es decir, con sangre y con, digamos, tejidos no putrefactos. Entonces pensaron que este era realmente el vampiro que tomaba la vida de los habitantes del pueblo. Entonces lo que hicieron fue incinerarlo, y entonces se acabaron todos los problemas de este tipo, ¿no? Qué curioso. Esto está recogido en este libro de Robert Ambelén. Y claro, en Hungría, en Ucrania hay una denominación para vampiro que se llama Stak. Por lo tanto, vamos a encontrar, digamos, van apareciendo elementos que están, como te digo, alimentados por esa hiperpotencialidad. Pero esa hiperpotencialidad no tan solo quizás es una hiperpotencialidad puramente geológica, o sea, como diríamos no vegetativa, sino digamos de mineralógica, ¿no? Por una irradiación normal, digamos, de campos. Claro, también si tú en un momento determinado te encuentras, ya que se ha hablado muchísimas veces, lugares que antes no se conocía, que había yacimientos de uranio, y había, pues ahora enfermedades que se llamaban malignas o degenerativas. O sea, por lo tanto, ya tenemos una relación. Podemos ir siguiendo el hilo conector con todo esto, ¿no? Pero ¿qué hay aquí, aparte de nuestras amigas las maras? Hay otra cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve buscando un poco el tema este de las tierras raras, minerales. Cuando me empecé a interesar en este tema, y es que hay una zona en Ucrania, se llama Demirchi, que le llaman el Valle de los Fantasmas. Yo no sé, supongo que se llaman los Valles de los Fantasmas. No he encontrado literatura interesante como para contaros, pero si los Valles de los Fantasmas será por Era algo. por algo, ¿no? Era por algo. Pero lo curioso de todo eso es que lo que me sorprendió y me dejó como totalmente a cuadros es que son unas montañas hechas de conglomerados de roca como Montserrat, y cuyo aspecto recuerda muchísimo a Montserrat en Ucrania. Es absolutamente, si podéis ir ahí, metes a encontrar en Pinterest o en algún fondo iconográfico, pues hay incluso formaciones de roca que te las pondrías en Montserrat y serían perfectas, ¿no? Y Montserrat, claro, también hemos tropezado con una piedra que también, digamos, es un poco aristosa y aguda. Entonces, pues Montserrat tampoco ¿Cómo tiene se llama explicación. este sitio que dices de Ucrania? Demirchi. Demirchi. Sí. Valle de los Fantasmas, ¿no? Y ya lo veréis que os va a llamar muchísimo la atención. Pero claro, todo esto, ¿cómo se entrelaza con este momento también? Porque estamos ahora hablando de cosas que están subyacentes en este momento. Pero claro que son subyacentes, pero tienen que tener algo que ver. Claro. Vamos a ver, alguien, aparte de yo, se habrá interesado por esto y habrá dicho, aquí hay más de lo que parece, y entonces habrá montado una guerrita para conseguir meter estas cosas tan interesantes que hay en Ucrania. Pero lo más interesante, lo más misterioso, son las pirámides de Crimea. Esto ya se ha ido hablando, porque claro, el tema de las pirámides de Crimea,
todo y que oficialmente ni el gobierno ruso en los últimos momentos y hasta los últimos momentos de la pertenencia de Ucrania a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí que tuvo, digamos, como una cierta sensibilidad de aquí hay algo muy raro y, y quizás mucho más que una sensibilidad, y diré por qué. ¿Entiendes? Y que después el gobierno ucraniano parece ser no haberle dado o le ha dado la espalda para que nadie se dé cuenta de que saben lo que tienen allí, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Pues bueno, que en 1926, todavía, al cabo de unos años de la incorporación de estas tierras a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fueron en 1922, pero fíjate que ya apenas en 4 años ya se intentaron hacer unos rastreos y prospecciones en esa zona de la costa de Crimea, porque está en la Mira, costa de Crimea. perdona que te interrumpa, pero esto es de Mirchi. Aquí se ven el Valle de los Que sí, Fantasmas, sí, que sí, sí sí, que tiene un aire a Montserrat clarísimo, ¿eh? sí, sí, sí. Buscar muchas fotos porque hay algunas que son, o sea, llaman muchísimo la atención, ¿eh? O sea, que es una cosa tan parecida, ¿no? Bueno, y bueno, la de Montserrat también tiene, algún día podemos hablar del tema geológico de Montserrat y del tema mistérico, que también está totalmente entrelazado. Y Bueno, entonces entenderemos, en eso eres un experto porque además has vivido por ahí, ¿eh? O he sea vivido que 9 años allí con Olga y con lo cual hemos tenido experiencias de todos los colores, ¿no? Y entre los famosos ovnis y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos encontramos que todo esto, las pirámides de Crimea, resulta que en 1926 empiezan las primeras prospecciones. No sabemos con qué resultados, ni porque no hay registros de ningún tipo, ¿no? Es muy curioso que cuando los alemanes ocupan la península de Crimea después de batallas absolutamente brutales, porque hay que recordar que uno de los lugares de resistencia más fuerte fue Sebastopol y Odessa. Y Odessa está construido sobre una red subterránea de túneles que supuestamente fueron para lapidar y sacar como de unas canteras subterráneas piedra para los edificios exteriores, pero que tiene 2.500 kilómetros en diversas galerías superpuestas en diversos planos. O sea, es algo impresionante. Y actualmente, en los momentos de ataque o de esa, pues la gente lo está utilizando como refugios antiaéreos o como lugares para protección de bienes o de, yo qué sé, servicios políticos, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues cuando la Wehrmacht toma posesión finalmente de toda esta cosa que les debió costar sangre y fuego y muchas víctimas, entonces aparece la famosa Ahnenerbe, el Instituto para el Estudio de la Herencia Ancestral, que primero se centró mucho en los países nórdicos, en Finlandia, en Islandia, en Noruega, Suecia, etcétera, todo el norte de Europa, pero que después amplió el campo de acción a todos, prácticamente a todos los lugares donde llegaba el ejército y a muchos lugares donde no llegó jamás el ejército. Bueno, dicen, ¿no? Porque dicen que hubo una división SS perdida en las Amazonas. Hay un libro maravilloso que se llama Las Crónicas de Ulamangula, me parece, que explica muchas cosas al respecto de todo esto, ¿no? Y estos de la NERV, del 42 al 44, ya cuando tuvieron que salir por piernas ya después de la caída de la batalla de Kursk, entonces estos se dedicaron a hacer estudios en esa zona porque ellos habían determinado que en esa zona había unas construcciones megalíticas subterráneas que emitían una energía especial. Una energía especial. No sabemos nada porque todo lo que son los registros verdaderamente interesantes de la NERV pues han desaparecido o estarán clasificados en algún lugar yo que sé, del Smithsonian en Estados Unidos o yo que sé dónde estarán o estarán en San Petersburgo,
pero que sabemos que estuvieron estos del 42 al 44 trabajando intensamente en esa zona. Después de la guerra ocurrió algo que nos liga la excepcionalidad de esta zona. Ocurrió el famoso Pacto de Yalta, el que ha condicionado la vida de casi todo el mundo desde 1945 hasta, cuando menos, el ataque de falsa bandera de las Torres Gemelas en New York, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo del Pacto de Yalta no vamos a entrar en ello, ¿no? Se reunieron Stalin, Churchill y Roosevelt, que estaba en los últimos ya momentos de su vida, tenía un cáncer muy, muy avanzado, se reunieron allí para decidir qué es lo que hacían con el mundo, ¿no? Y esto puede ser, obviamente, es digamos, el destino de otro programa en el cual podríamos aportar muchísimas, digamos, visiones un tanto renovadoras, ¿no? ¿Y por qué se reúnen en Yalta? Ah, Amigos, porque se pueden haber reunido en Sicilia, por ejemplo, y había caído. quizás se come bien en Yalta, quizás se come bien. No, 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 imagino que, bueno, Yalta, Sebastopol y toda la costa de Crimea tuvo una influencia griega muy importante, ¿eh? Pero quiero decir que se hubieran podido reunir en Nápoles, por ejemplo, ¿no? Que se come bien de verdad. ¿Me entiendes? Y bueno, incluso según Curzio Malaparte, en aquella novela tan bonita que se llama La piel, se comía carne humana, por cierto, pero no por necesidad, sino por unos rituales secretos que había allí, ¿no? Y entonces, ¿por qué se reúnen en Yalta? Bueno, pues ahora hablaremos primero, terminamos lo de las pirámides para volver a lo de Yalta y entender por qué. En el 2001, me decía, dotados de instrumentos quizás más cercanos a los georradares, un ingeniero muy avanzado soviético, exsoviético, Vitaly Gorch, pues se acercó con él, había trabajado en la construcción de una serie de elementos de lo que ahora llamaríamos georradares, ¿no? De prospección de minerales subterráneos y sobre todo de pozos de agua, porque en la zona de Crimea hay muy poca agua superficial y entonces hay que buscar, digamos, muy profundamente. Y entonces de pronto encontró, metes que había el modelo, metes le estaba retornando unas formas geométricas. Y entonces pensó, bueno, a ver, esto, pero además unas formas geométricas masivas. En las primeras, digamos, interpretaciones digamos, del retorno de las ondas y de la imagen, pensó, digo, bueno, esto tiene una forma como de pirámide, ¿no? Y entonces empezaron primero a buscar si había otros puntos donde hubiera a tomar mediciones y empezaron a ver que había algo incomprensible, que siguiendo una línea recta iban apareciendo picos y seguían y pum, y volvían apareciendo picos y tal. Con lo cual dijeron, bueno, aquí hay más de lo que suponemos y empezaron, me parece que fue en la zona de Sebastopol, a perforar y a excavar. Y entonces se encontraron con una estructura piramidal, una pirámide truncada, que después en los primeros momentos hubo, digamos, momentos en los cuales no estaban totalmente preparados para entrar a hacer una expedición subterránea de esta manera y poder describir exactamente qué es. Y que después, claro, otros grupos, ¿metes? Y con más tecnología contemporánea, han ido trabajando y han ido describiendo el panorama que hay allí, ¿no? Claro, estas pirámides están todas, digamos, no son subterráneas, sino que están anegadas por barro. ¿Eh? O sea, podía ser perfectamente, digamos, trasladado a la época de un diluvio universal. ¿Eh? Al igual que en unas zonas relativamente próximas, en Turquía, todas estas grandes ciudades que están apareciendo como Göbekli Tepe, pues están todas hundidas en el barro. Son colinas de barro, se van excavando, se saca el barro y aparecen ciudades perfectamente conservadas, ¿no? Y entonces, bueno, se encontraron con unas pirámides, empezaron a tomar, digamos, medidas, y pirámides que rondan entre 40 y 50 metros de altura,
Bueno, hay que pensar que la de Keops son 146, pero que hay pirámides más pequeñas en Egipto, también. Sí. Y después, bueno, con un perímetro aproximadamente entre 70 y 80 metros, ¿no? Y claro, todos los puntos donde había la emisión electromagnética se han ido haciendo las prospecciones con georradar y algunas catas, y entonces van apareciendo pirámides. En el caso de las pirámides de la costa de Crimea, porque vamos a encontrar más cosas ahí, de la costa de Crimea son 7 pirámides perfectamente alineadas sobre la línea de costa y que son en su conjunto, ¿ves? Por las mediciones, digamos, que se han ido por gausímetros o por los instrumentos contemporáneos que lo hayan permitido, las mediciones crean un campo de hiperfrecuencia que, bueno, los científicos no se lo explican. Y que dicen, bueno, si empezamos y cogemos una regla y cogemos, los ponemos encima de esta línea, resulta que la regla, resulta cuando pasa por Inglaterra, pasa por Stonehenge, ¿entiendes? Y que por otro sitio se va a la isla de Pascua. Yo qué sé, han empezado a encontrar una serie de analogías absolutamente extrañas. Pero, aparte de todo esto, perdonar que se han descubierto 40 y tantas construcciones líticas subterráneas, algunas de ellas también pirámides, ¿no? 7 de ellas, de estas pirámides que están excéntricas, que no están sobre esta línea, están, digamos, reunidas en una forma romboidal, geométrica, y en el centro hay otra pirámide. Y ahí es donde está Yalta. Y ahí es donde se hizo esta reunión. Y yo pienso, En ese punto. en ese punto. Y ahora creo que se volverá a hacer una reunión, rememorando, bla, 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 y tenemos otra guerrita en marcha. ¿Y por qué se hizo ahí? Porque yo siempre pensé, ¿y por qué hicieron esta reunión? Vale, lo mismo a Stalin le daba pereza salir demasiado de Rusia y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, era un momento que todavía eran amigos esta gentuza, ¿no? Porque, claro, si estas pirámides emiten una hiperfrecuencia, vamos a suponer, al éter cósmico, lo que se haga ahí, de alguna forma, puede ser, digamos, como enviado al futuro, ¿sabes? Y creo que lo que se hizo ahí realmente fue un acto no de magia, sino de ciencia secreta. Y esto es lo que yo aquí pues quiero aportar y creo que es uno de los temas que valdría la pena profundizar mucho sobre este tema de Yalta, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con una cosa que dices, bueno, ¿no será este, digamos, otro de los orígenes de la guerra? Porque claro, aquí a ver, entiendo y entenderé, ¿me entiendes o no? Yo, vaya, a mí me gusta también hacer análisis militares por cosas que tú ya sabes, ¿no? Sí. Y además que para mí es fácil. Entonces, entiendo y entenderé que la salida al Mar Negro, ¿me entiendes? A Rusia, que esta costa de Ucrania le interesa muchísimo porque le da, digamos, una libertad tremenda, ¿no? Y claro, vamos a ver que, y como he hablado algunas otras veces, que Rusia tiene dos salidas un poco complicaditas, ¿no? Una es la salida del Báltico y otra es la salida al Mar Negro. La del Pacífico y la del Ártico, bueno, la del Ártico tampoco, o la de Murmansk tampoco es que sea, digamos, como para hacérselo muy fácil, ¿no? Porque eso se hiela y hay que ir por debajo de la banquisa, especialmente los submarinos, y los otros han de romper hielo. Es decir, no entramos en los temas de análisis militar, pero realmente el tema de Crimea, muy importante para la estrategia naval, ¿me entiendes?, en el Mar Negro. Pero aparte de todo, si lo saben, aparte de todo también sabemos que se han descubierto unas pirámides en Siberia, aparte de todo sabemos también que el gobierno de Putin se ha dedicado a construir en ciertos lugares especiales unas pirámides muy, muy especiales, que eso si queremos algún día podemos entrar al tema de las pirámides rusas, y por lo tanto yo creo que todo esto está de alguna forma ligado a todo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Entonces, tenemos esto de aquí. Hay aparte otra cosa muy especial que ahora nos va a ligar con la siguiente etapa, que miraré que no sea tan extensa,
para no aburrir a nuestros oyentes y videntes, que es, bueno, perdón, en la zona esta de Crimea, aparte, no se ha excavado todavía, porque bueno, aparte conquistamos desde hace no sé cuánto tiempo en una guerra constante, pues aquí lo menos importante es hacer excavaciones arqueológicas, ¿no? O incluso no se puede, ¿no? Por el riesgo militar. Que por georradar se ha descubierto una estructura muy parecida a una esfinge. Y lo dejo aquí porque no se ha excavado y todo, digamos, es un fantasma medio recogido por el georradar, ¿no? Y esto, entonces, nos uniría esto con Egipto de alguna forma, que todavía no sé cuál es, pero que me parece suficientemente interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado en toda esta historia? ¿Cuál es la herencia? Ahora estamos viendo la herencia geológica, arqueológica, y quiero dar un dato que a mí me parece un poco expuesto, pero que es que el ingeniero el Vitaly Gok, dijo que por el estudio estratigráfico, las pirámides en su base estaban construidas sobre una base jurásica y que por lo tanto no podían haber sido construidos en una base jurásica y que por lo tanto él consideraba que eran los edificios más antiguos, de alguna forma, registrados en la Tierra. Porque claro, estamos hablando del Jurásico, estamos hablando de la época de los diplodocus y de los dinosaurios, y estamos hablando de 200 millones antes de Jesucristo. Por lo tanto, la cosa no es que sea una tontería. Vamos a suponer que en aquel tiempo que se dedican a construir esto, digamos, el estrato jurásico, claro, ¿no? Es que el estrato jurásico, si se construye encima del estrato jurásico, o debía haber quedado descarnado en su superficie y se construyó encima, o digamos, y entonces por eso nos saca, digamos, esa datación tan absolutamente alucinante, o simplemente, ¿me entiendes? Se construyó en la época jurásica. ¿Me entiendes? No tiene más. Pero incluso habiéndolo construido encima, estas pirámides podían ser, digamos, más antiguas que las de Giza. Por lo tanto, el tema es absolutamente apasionante, especialmente para todos los que nos gusta el mundo de la piramidología y de la arqueología antigua, ¿no? Pero hay otra cosa que me queda muy ligada a todo esto y nos queda ligada un poquitín a la parte esta vampírica. La parte vampírica. De donde hay una serie de cosas que son peludas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Según los rusos, en sus primeras incursiones, se han encontrado con una serie de laboratorios biológicos digamos, dedicados al estudio de patógenos militares. Todo esto ha sido constantemente desmentido por, ya sabemos, o sea, pero ellos insisten en que están. Hay vestigios y rastros industriales y de contactos, y ahora espero que si el presidente rubio norteamericano va siguiendo dando, digamos, saltos hacia adelante, que lleguemos a digamos, ver, comprender, saber, se nos llegue a manifestar que esto es real, porque parece ser que en uno de los intereses de Estados Unidos en Ucrania en la época post-Obama-Biden era la creación de laboratorios biológicos, al igual que se colaboró con ese laboratorio chino de infausto recuerdo innombrable. Sí. Y entonces una creación de laboratorios biológicos para, digamos, la creación de patógenos, ¿no? Y entonces, bueno, esperaremos un poquitín porque esto creo que si hay noticias en los próximos 4 años van a ser noticias muy sorprendentes, no tan solo en este sentido, sino en muchos otros, ¿no? Mira, eso es por una parte. Otra cosa muy importante que veo aquí es que en algunos de estos laboratorios estaban supuestamente destinados a, digamos, al estudio del tema, digamos, de generación de espacio, generación fetal,
para crear fetos artificiales, cosa que ya he comentado en otros lugares y en otros destinos que no están tan escondidos como han estado en Ucrania. ¿Y eso para qué? ¿No? Entonces, yo tuve un contacto hace muchos años con unos médicos alemanes y entonces estos, cuando hubo lo de la central de Chernóbil, estos generaron un grupo de gente pues, que acogía a niños, pero todos eran médicos y biólogos, médicos que habían estado, a niños que habían estado irradiados y algunos proponían la adopción de estos niños, ¿no? Y entonces eso empezó en aquel momento. Y empezaron, yo lo poco que vi, traían unos niños preciosos, ¿no? Rubios, ojos azules, una maravilla, ¿eh? O sea, lo que vi. Y entonces esta gente empezaron a tener unos contactos con Ucrania y entonces allí se empezó a montar, ¿entiendes? Porque había, digamos, como un substrato de lo que llamaríamos hace 50 años atrás, la raza aria, que no existía en ninguna otra parte, ¿no? Y aquí quiero decir algo que he dicho alguna vez y que es muy, muy, muy potente, que es cuando en 1943 se descubren las bases en la Antártida y los submarinos alemanes empiezan a trasladar personal militar y elementos constructivos muy importantes para crear unas bases secretas, llega un momento que Heinrich Himmler hace reclutar, dicen, hay quien dice el nombre de la división, pero no creo que fuera una división porque sería muchísima gente, pero reclutar un número muy importante de mujeres ucranianas para llevarlas a la Antártida por su pureza racial, para su forma de entender, ¿me entiendes? Lo que tenía que venir detrás de todo esto, ¿no? Entonces todo esto se queda por ahí metido. No voy a explicar el tema de la división SS Galicia y su huida a Canadá, que tiene una relación también con muchos de los hechos políticos de este momento, pero que entonces empiezan a generar, digamos, unos centros de, ¿cómo se llama?, de gestación subrogada en Ucrania, a unos precios imbatibles, con lo cual todas las parejas europeas que querían, pues, o con meterse el semen del marido, si la mujer era estéril, pues tener una descendencia, pues en Ucrania tenían puertas abiertas, había centros de subrogación, de gestación subrogada importantísimos, y esto ha sido durante muchos años y antes de el inicio de la guerra y posiblemente durante la propia guerra, uno de los elementos, digamos, del PIB de Ucrania más importantes. Pero el verdadero PIB de Ucrania está en que es el líder en el mercado negro de la venta de órganos humanos. Y esto no lo digo yo, ¿eh? O sea, esto son informaciones que se pueden contrastar en otras páginas, ¿eh? Si buscáis esto, vais a encontrar cosas que os van a sorprender muchísimo. Y de aquí podríamos pasar a los rituales oscuros de la élite negra que necesita tanto alimento, por decirlo de alguna forma. Pero creo que nos hemos de mantener dentro de las líneas de la prudencia, pero que lo dejo ahí como un canal abierto para que sepáis que a partir de todo eso que yo os estoy explicando, ha habido cosas absolutamente bárbaras y que, por lo tanto, toda esta especie de democracia ucraniana más bien la tendremos que llamar demonocracia en lugar de democracia, ¿no? Porque todo esto, digamos, ha sido una parte del negocio oscuro de esta gente. Y a mi forma de ver, digamos, el rebote o el florecimiento a la superficie de un karma o de algo muy oscuro y vibrante que está contenido en toda esta discusión mineralógica que parece simplemente una cosa puramente que lo es. Sí, sí.
¿me entiendes? De poder económico, pero que aparte de eso hay muchas otras cosas detrás, ¿no? Y eso es lo que yo os quería explicar con esta pequeña charla que hemos hecho hoy, ¿no? Una Pues, visión, un poco un enfoque diferente de este momento tan difícil, tan peligroso, ¿eh? Porque seguimos estando en el filo de la navaja, ¿eh? Y en el filo de la navaja lo mismo lo podemos que a la derecha que a la izquierda con mucha facilidad, ¿eh? pues como siempre, nos has dejado ojipláticos con tus finas reflexiones, sobre todo porque son cuestiones que a veces uno oye campanadas, pero bueno, que has explicado pues con la suficiente elocuencia y sobre Ujú. todo la que permite esta plataforma, ¿no? Sin salirnos de los límites de la censura. Y creo que esto dará para más programas, para profundizar, porque realmente esto demuestra que Ucrania no es un país cualquiera, no es un lugar baladí, de la misma forma que no lo es Yalta, ni tantas otras cosas. O sea que Muy muchísimas bien, gracias por esta explicación que nos has dado, que estoy seguro que dará que pensar y mucho a los espectadores del Mundo por Montera. bueno, quiero decir que por el camino nos hemos dejado cosas, ¿eh? Que Hombre, ya, algunas innombrables, pero sobre todo una de las cosas que también es muy interesante, porque que es la presencia de los Yazari, lo que se ha dado a sí, llamar los señor, házaros en Ucrania, ¿eh? sí, Y entonces, y que además fue uno de los elementos de expansión de los Yazari a las repúblicas venecianas y la conquista de este sionismo, digamos, artificial, desde que en estos momentos estamos sufriendo mucho esta presión, digamos, de los que en el mundo hebreo se llaman los askenazi, porque muchos de los exacto, askenazi se dice que son yazaris, ¿no? Pero esto es así un es. tema, digamos, que tiene un peso específico complicado. Sí, sí, y que da para otro programa, sin duda. Muy bien, pues recordar antes de terminar que el profesor Tristán Casi de Pinós, escritor prolífico, creo, me han llegado voces de que tienes un nuevo libro que está a punto Al caer, al caer, sobre nada más y nada menos que Michel de Nostradamus, una visión completamente nueva sobre esta cuestión. Eh, espero y estoy seguro que nos harás el honor de poderlo comentar y presentar en este programa, en este canal. Será un honor. Y recordar, y recordar que el magnífico libro de El guerrero Azeta y las runas, Los esenios, la superación de la muerte y tantos otros que podrán encontrar ustedes en el enlace que estará en la descripción del programa para que puedan hacerse con un ejemplar dedicado, el canal de Telegram de Tristán y Olga, en el que, bueno, pues es una maravilla ver lo que comparten, la información, también estará el enlace para que puedan acceder a él. Y también recordar que si quieren ayudar a que el Mundo por Montera siga adelante, pueden hacerlo dándole al me gusta, suscribiéndose o mediante Bizum o PayPal si les es más cómodo o están fuera de nuestras fronteras. Y el canal de Telegram del Mundo por Montera, donde ponemos todas las noticias y todos los programas que vamos publicando. Ya sin más, querido Tristán, muchísimas gracias de nuevo por haber querido hasta, estar con nosotros hasta pronto. a esta que es tu casa y muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con el Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes. Buenas tardes.